Les saludo, queridos hermanos, nuevamente a todos ustedes. A los que no he saludado con un abrazo, no se vayan sin darme un abrazo. Me pongo en la puerta igual, así que no se me va a poder escapar. Hemos estado ya varios meses en Nehemías y de hecho nos faltan algunas semanas más. Vamos en el capítulo 11. Así que yo antes de que avancemos un poquito más en el capítulo 11, porque hoy día vamos a trabajar sobre esto. No sé si me pueden activar el... Ahí sí, ya. Vamos a trabajar sobre estos dos conceptos. El capítulo 11 en Nehemías nos habla sobre lo urbano y lo misional, ¿no? Cómo el Señor nos llama a usted y a mí a ser misioneros urbanos. Sucede que tenemos nosotros, por alguna razón, la idea de que ser misionero es ir a un lugar exótico, ¿no? Es como viajar muy lejos, recorrer muchos kilómetros y vivir en una cultura distinta a la nuestra. Y está bien, eso es parte de la misión y agradecemos que el Señor levante hombres y mujeres que están vocacionados a hacer misión transcultural e irse a lugares muy distantes para predicar el Evangelio y muchas veces lugares muy hostiles. Sin embargo, cuando nosotros vemos desde la perspectiva bíblica lo que es la misión, ella comienza incluso con la persona que está a nuestro lado. Y lo que nosotros hemos visto a lo largo de todo el libro de Nehemías es cómo Dios tenía un proyecto para la ciudad de Jerusalén y transformó a Nehemías y a un grupo de personas y líderes que colaboraron con él en verdaderos misioneros urbanos para reconstruir la ciudad de Dios. Entonces nosotros estamos en esta etapa y me gustaría poder mostrarles un poquito cómo ha ido desarrollándose el libro de Nehemías y no sé si esto está funcionando. Ahí sí, ya, muy bien. Lo que nosotros comenzamos al inicio conversando es que Nehemías nos mostró en primer lugar, en los primeros capítulos, a la ciudad de Jerusalén en ruinas. Eso es lo que había acontecido. Jerusalén había sido destruida por una nación extranjera, por Babilonia. Ellos habían llegado a Jerusalén, habían exiliado a la gran cantidad de habitantes de la ciudad y no solo se los llevaron a vivir lejos de la ciudad de Jerusalén, sino que también a través de los ejércitos destruyeron la ciudad. Destruyeron los muros, destruyeron las casas, destruyeron el templo. Entonces la ciudad de Jerusalén quedó en ruinas por décadas. Fueron décadas en las que la ciudad de Jerusalén estuvo destruida. Fue entonces en un tiempo oportuno en el que el Señor elige a Nehemías, que tenía un excelente trabajo en la capital del reino, para que él deje la comodidad de ser el copero del rey y viaje muchos kilómetros hasta Jerusalén, una ciudad que estaba en ruinas. ¿Para qué? Para reconstruirla. Le encargó entonces el Señor a Nehemías la responsabilidad de que él levantara los muros de Jerusalén. Y después de varias décadas de que la ciudad estuviese en ruinas y completamente destruida, vemos que Nehemías logra organizar al pueblo para que en 52 días los muros quedaran completamente restaurados y volviera Jerusalén a ser una ciudad segura para vivir. 52 días. Entonces ahí nosotros vemos que la historia avanza hacia la repoblación de la ciudad. Como ahora Jerusalén era una ciudad segura para vivir, las personas comenzaron a volver a vivir dentro de la ciudad. Y así fue como nosotros leímos una larga lista de personas y de familias que se trasladaron a vivir dentro de la ciudad de Jerusalén o a sus alrededores, porque Jerusalén volvió a ser aquella ciudad que había sido antes de la invasión babilonia. Y después en los siguientes capítulos nosotros vimos que cuando ya el pueblo había vuelto a Jerusalén hubo un gran avivamiento espiritual. Las personas fueron donde Esdras, que era el sacerdote, y les dijeron: léenos la palabra de Dios. Y estuvieron 6 horas, desde la mañana hasta el mediodía, escuchando un sermón de Esdras.
Y luego de eso, al día siguiente, los cabezas de familia, los líderes de la familia, volvieron donde Esdras y les dijeron, ¿sabes qué? Quedamos con ganas de escuchar más. Háblanos más de la palabra del Señor. Y nosotros vimos entonces en esos capítulos que Jerusalén vivió un gran avivamiento espiritual. Y la semana pasada y antepasada vimos dos cosas importantes. Este avivamiento espiritual estuvo caracterizado primero por una gran confesión y arrepentimiento por parte del pueblo de Israel. Ellos se dolieron por su pecado y hicieron duelo delante de la presencia del Señor, para que el Señor viera que en su corazón les dolía el pecado. Y luego de eso, que ellos se levantaron de ese tiempo de contrición, de arrepentimiento y de oración, firmaron un pacto con Dios. Y se comprometieron a que ellos iban a honrar al Señor por sobre todas las cosas, que ellos iban a congregarse cada día domingo en la iglesia, que ellos iban a cuidar a sus familias y les iban a instruir en la palabra del Señor, que no iban a permitir que sus hijas e hijos se casaran con personas de otras naciones. Tomaron un compromiso con Dios. Y entonces llegamos al capítulo 11. Y el capítulo 11 nos va a hablar de un proceso de reubicación estratégica. El capítulo 11 de Nehemías, que nuevamente nos trae una larga lista de nombres difíciles de pronunciar, nos habla sobre cómo el Señor movió el corazón del pueblo para que, ahora que la ciudad estaba reconstruida, poblada, que el pueblo estaba conectado con Dios y profundamente comprometido a servirle, existe una reubicación y una especie, como lo voy a plantear de la siguiente manera, ¿no? Como que en el capítulo 11 se creó el plan de regulación urbana de la ciudad de Jerusalén. Porque todos se comprometieron a servir al Señor en algunos barrios o ciudades aledañas a Jerusalén. Y ya les voy a explicar por qué eso es importante. Vayamos al capítulo 11, porque vamos a leer este capítulo, son varios versículos, y les voy a pedir entonces que me tengan paciencia, que si trajeron su Biblia, me sigan con su vista a la lectura para que ustedes vayan comprobando todo lo que decimos. Si no tiene su Biblia a la mano, la puede descargar en su teléfono. Si no tiene ni en una Biblia en papel o en su teléfono, puede acercarse a alguien que la tenga, la pueden compartir y leer juntos. Lo importante es que leamos y escuchemos la palabra del Señor. Voy a tomar un poquito de agua primero. Esta la usó el Roger. Esta no. Miren lo que dice el capítulo 11. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén. Mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Esto fue lo primero que hicieron, echaron suertes. Esto no tiene que ver con que había dinero de por medio y fueron al casino, por favor. No tiene nada que ver con eso, ¿no? Ellos sortearon quiénes iban a vivir dentro de Jerusalén y quienes iban a reubicarse en otros lugares. Entonces, 1 de cada 10 tuvo que mudarse a Jerusalén propiamente tal. Entonces dice así el verso 2, y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. O sea, algunos salieron elegidos por suerte y otros se ofrecieron. Y otros dijeron, ¿saben qué? Yo me voy a vivir a Jerusalén. ¿Ya? Estos son los jefes de la provincia que moraron en Jerusalén, pero en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades, los israelitas, los sacerdotes y levitas, los sirvientes del templo y los hijos de los siervos de Salomón. En Jerusalén, pues, habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín. ¿Quiénes fueron? De los hijos de Judá, Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Mahalaleel, de los hijos de Fares. Y Maasías, hijo de Baruc, hijo de Colhose, hijo de Asasías, hijo de Adaías, hijo de Joyarib, difícil a veces esto, hijo de Zacarías, hijo de Siloni. Todos los hijos de Fares que moraron en Jerusalén fueron 478 hombres fuertes. Esto no es menor, tenían que ser hombres fuertes. ¿Sabe por qué?
porque alguien tenía que salir a defender la ciudad si esta iba a ser atacada. Entonces eligieron a personas que estuvieran en la plenitud de su juventud y que estuvieran bien dotados corporalmente para poder enfrentar alguna batalla por si acaso, ¿no? Entonces se eligieron a personas específicas para también cuidar de la ciudad de Jerusalén. Entonces dice después, verso 7, estos son los hijos de Benjamín: Salú, hijo de Mesulam, hijo de Joed, hijo de Pedaías, hijo de Colaías, hijo de Maasías, hijo de Itiel, hijo de Jesaías. Y tras él, Gabai y Salai, 928. Y Joel, hijo de Sicri, era el prefecto de ellos, y Judá, hijo de Senúa, el segundo en la ciudad. Entonces aquí se nombraron como alcaldes o como encargados de ciertas zonas. Entonces se fueron a vivir a una zona de Jerusalén y pusieron a un alcalde ahí para cuidar de ese sector, ¿ya? ¿Quién es más? De los sacerdotes, Jedaías, hijo de Joiraib, Jaquín, Seraías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Aitod, príncipe de la casa de Dios. Y sus hermanos, los que hacían la obra de la casa, 822. Y Adaías, hijo de Jeroam, hijo de Pelalías, hijo de Amsi, hijo de Secarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías. Y sus hermanos, jefes de familia, 242. Y Amasi, hijo de Azareel, hijo de Asai, hijo de Mesilomet, hijo de Imer. Y sus hermanos, hombres de gran vigor, 128, el jefe de los cuales era Sabdiel, hijo de Gedolim. De los levitas, Semaías, hijo de Asub, hijo de Azricam, hijo de Asabías, hijo de Buni. Sebatai, Josadab, de los principales de los levitas, capataces de la obra exterior de la casa de Dios. Y Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sabdi, hijo de Asab, el principal que empezaba la alabanza y acción de gracias al tiempo de la oración. Sí, mandaron al Daniel allá también a congregarse. El cargado de la alabanza, ya, a Jerusalén. ¿Sí? Y también, bueno, de la acción de gracias al tiempo de la oración, así que también la Caro se fue para allá, se fueron juntos. Daniel y Caro, alabanza y oración a Jerusalén. Estoy bromeando. ¿Quién es más? Dice, este es complicado. Buquías, el segundo de entre los hermanos. Abda, hijo de Samúa, hijo de Galal, hijo de Jedutún. Todos los levitas en la santa ciudad eran 284. Y los porteros, ministerio de acogida. ¿Sí? Acub, Talmón y sus hermanos, guardas en la puerta, 172. Y el resto de Israel, de los sacerdotes y de los levitas, en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Los sirvientes del templo habitaban en Ofel y Sija y Gispa, tenían autoridad sobre los sirvientes del pueblo. Aquí estamos hablando de los diáconos. También habían diáconos que se trasladaron a Jerusalén porque eran los que atendían las necesidades del templo, ¿ya? Ahí también estaba el jefe de los levitas en Jerusalén, era Uzi, hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Macaía, de los hijos de Asaf, cantores sobre la obra de la casa de Dios. Porque había mandamiento del rey acerca de ellos y distribución para los cantores para cada día. Y Petaías, hijo de Mesesabeel, de los hijos de Sera, hijo de Judá, estaba al servicio del rey en todo negocio del pueblo. Luego, tocante a las aldeas y sus tierras, algunos de los hijos de Judá habitaron en Kiriat Arba y sus aldeas, en Dibón y sus aldeas, en Jecaf-Seel y sus aldeas, en Jesúa, Molada y Bet-Pelet, en Azar-Sual, en Beerseba y sus aldeas, en Siclag, en Mecona y sus aldeas, en Rimón, en Sora, en Jarmut, en Senoa, en Adulam y sus aldeas, en Laquis y sus tierras, y en Aseca y sus aldeas. Y habitaron desde Beerseba hasta el valle de Himón. Y los hijos de Benjamín habitaron desde Geba, en Micmas, en Aía, en Betel y sus aldeas, en Anatot, Nov, Ananías, Azor, Ramá, Gitaín, Hadid, Jesoboim, Nebalat, en Lod y Ono, valle de los artífices, y algunos de los levitas en los repartimientos de Judá y de Benjamín. Ya.
Aquí es cuando nosotros tenemos que recordar lo que dice Pablo a Timoteo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Por eso la leemos, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Y hay algunas cosas interesantes que podemos aprender de esto. Ya les comenté cuál era el contexto, ¿no?, en el que se presenta el capítulo 11. Hay aquí un gran trabajo de reubicación. ¿Por qué? Porque lo que vemos en este capítulo es que algunos miembros del pueblo de Judá se mudaron estratégicamente a ciertos sectores de la ciudad e incluso otros se mudaron o se quedaron en sectores suburbanos o derechamente rurales. Entonces hubo una distribución geográfica estratégica por parte del pueblo de Israel, distribuyéndose en los distintos sectores de la ciudad, en distintos barrios o lo que nosotros hoy día llamamos comunas. Fueron y se ubicaron en lugares estratégicos. ¿Quiénes fueron aquellos que se ubicaron estratégicamente alrededor de la ciudad de Jerusalén? No solo los levitas y los sacerdotes, que eran a quienes se les pagaba por servir al Señor, sino también las personas que se trasladaron y que mudaron sus lugares de residencia para servir al Señor en otros sectores, eran personas comunes y corrientes, que tenían trabajos y oficios normales, como los tiene usted o como lo tengo yo, y ellos estratégicamente se mudaron a cumplir una labor a través de la unión de su vocación con su fe. Esto es sumamente importante, porque también cuando nosotros hablamos de ser misionero, inmediatamente creemos que ellos deben dedicarse a tiempo completo, ¿no? Un misionero es alguien que se dedica a tiempo completo a predicar la palabra del Señor. Y ciertamente es así, y eso es bueno, que haya gente que se disponga a servir al Señor a tiempo completo. No obstante ello, lo que la Biblia nos enseña es que la misión no es algo que solo demanda la integridad de nuestro tiempo, sino que también puede ser integrado a nuestras vocaciones personales. Es decir, tú puedes unir tu vocación, tus habilidades y tus capacidades como profesional junto a tu fe para servir a la ciudad en un lugar en donde el Señor te ha sembrado para que seas sal y luz de la tierra. Eso también es una actitud misional. Tú también eres un misionero del Señor en el vecindario en el que vives, en el lugar de trabajo o en el lugar donde tú estudias. Somos misioneros en la medida en que logramos integrar nuestras distintas vocaciones junto a la fe para hacer resplandecer la luz de Jesucristo en nuestros propios círculos de influencia. Lo que nosotros vemos en el capítulo 11 es que personas comunes y corrientes, con trabajos comunes y corrientes, buscaban glorificar a Dios haciendo bien lo que hacían, con transparencia y excelencia. Y eso hoy día ya parece ser mucho decir. Personas comprometidas con su fe y con sus vocaciones, dispuestos a servir al Señor donde Él les había llamado a vivir. Eso es un misionero. Usted también ha sido vocacionado por el Señor a cumplir la misión. Y por lo tanto también es, donde sea que usted viva o trabaje o estudie, un misionero. Alguien que porta el mensaje del Evangelio y puede transmitir esperanza a quienes le rodean. Hay muchas similitudes en lo que vemos que está aconteciendo en Jerusalén con lo que nosotros hemos intentado generar aquí en esta ciudad en Concepción. Y se las quiero expresar a través de 5 principios. Son 5 cosas que yo veo en el texto y veo en los esfuerzos de Jerusalén, que nosotros hemos intentado replicar también aquí en Concepción, para que usted pueda comprender la obra de las manos de esta iglesia y sumarse también como misionero a lo que el Señor está haciendo en esta ciudad. Si usted tiene vocación de ir a algún lugar lejano, misiones transculturales, no le quepa duda alguna que lo vamos a apoyar, vamos a orar por usted, y si el Señor lo vocacionó para eso, va a contar con todo nuestro apoyo. Sin embargo, no todos tienen esa vocación. Pero sí todos somos llamados a ser misioneros del Señor y ejercer el servicio cristiano en nuestros círculos de influencia. Entonces, primero, recuerde, esto ya lo he dicho algunas otras veces, pero a través de este texto nosotros descubrimos lo siguiente: las ciudades son estratégicas. Las ciudades son
estratégicas en el plan de Dios. Y esto tiene mucho sentido con lo que nosotros vemos en la historia de la redención, ¿sí? ¿Y por qué las ciudades son estratégicas? Por dos conceptos. Por el concepto de la diversidad, pero también por el concepto de la densidad. En una ciudad hay diversidad y también hay densidad. ¿A qué nos referimos con diversidad? Que en una ciudad usted va a encontrar un más amplio espectro de tipos de personas viviendo en una misma zona geográfica. Usted va a encontrar en una ciudad gente que tiene distintas razas, idiomas, culturas, etnias, e incluso usted va a encontrar dentro de la ciudad tribus, subtribus y culturas que están asociadas a otras subculturas. Existe mucha diversidad cultural dentro de la ciudad porque ella reúne como un centro urbano a personas que tal vez provienen de muchos lugares. Entonces, en una ciudad usted va a encontrar diversidad política, usted va a encontrar diversidad social y también va a encontrar diversidad religiosa. Una ciudad es estratégica porque ella es diversa. Pero también las ciudades son estratégicas por causa de su densidad. Significa esto que hay más personas viviendo por kilómetro cuadrado. En Concepción, yo creo que usted, que tal vez lleva tiempo viviendo acá en la zona, ha notado cómo progresivamente se levantan más y más edificios que acumulan más personas a nuestro alrededor. Pequeña anécdota, cuando yo llegué hace 13 años a vivir en la casa pastoral, yo estaba solo en esta cuadra. En esta cuadra no había nadie más, porque esos dos edificios enormes que usted ve al frente no existían. Había una fábrica abandonada, ¿sí? Entonces yo no tenía vecinos y no podía pedir ayuda tampoco entonces, la del Señor. Pero poco a poco nosotros hemos visto cómo nuestra ciudad se ha ido poblando y de hecho, creo que usted estaría de acuerdo conmigo, al ver que nuestra ciudad ha aglomerado más cantidad de gente, literalmente hoy día vemos más personas viviendo unas sobre otras, por la cantidad de edificios que se están construyendo. Y estamos sufriendo las consecuencias de esto. ¿Cuáles son algunas de ellas? Bueno, la alta densidad poblacional trae problemas asociados, como por ejemplo que hay menos cantidad de escuelas disponibles para más niños. Hay más horas de tráfico pesado. Hay más sobrepoblación en hospitales y centros de salud, en donde se extienden las horas de espera o incluso las horas disponibles para alguna cirugía o algún examen. El transporte público comienza a ser insuficiente y también deficiente. Se generan problemas ambientales como el manejo de los residuos domiciliarios y por supuesto también una creciente tasa de criminalidad y una mayor percepción de inseguridad. Vivir en una ciudad tiene sus complicaciones. Vivir en una gran ciudad tiene sus desafíos. No obstante ello, las ciudades son estratégicas. Porque había un sociólogo de apellido Hunter, James Davison Hunter, que él dijo lo siguiente: para cambiar la cultura de una ciudad, debes transformar la mente de quienes en esa ciudad detentan el poder y la influencia. Porque de las ciudades surgen los grandes pensamientos, de las ciudades surgen los grandes movimientos, de las ciudades surgen las grandes transformaciones, porque las ciudades abrigan en su densidad y diversidad mayor cantidad de influencia. Solemos pensar que en la medida que más personas se conviertan al cristianismo, mayor será nuestro impacto cultural. Y eso, déjenme decirle que no necesariamente es así. Porque nada cambiará a no ser que cambie la mente de aquellos que detentan y concentran la mayor cantidad de poder e influencia en una ciudad. Y por nombrarles solo algunos ejemplos, los canales de comunicación, los canales de televisión o en general los medios de comunicación, la política, los conglomerados económicos, el poder judicial, las personas que realmente toman decisiones y que influyen con sus ideas en las agendas sociales y culturales son y deben ser también el objetivo a alcanzar por las iglesias que realmente desean transformar su ciudad. Piénselo de la siguiente forma: ¿dónde están ubicados los edificios
que representan la mayor influencia social, política, económica y educacional de nuestra región. ¿Dónde están ellos? En Concepción, en la ciudad. Aquí están los edificios que representan los grandes centros de influencia política, social, económica y cultural. Por eso la ciudad es estratégica, porque desde la ciudad comienza la influencia que se transmite y se distribuye a los alrededores. Y con esto no estoy diciendo que las zonas urbanas son más importantes que las zonas rurales. Por favor, no crea que yo estoy diciendo eso. No estoy ponderando la importancia. Estoy diciendo que las ciudades son más estratégicas. No más importantes, son más estratégicas, porque a través de ellas tenemos la oportunidad de afectar a mayor cantidad de gente. Y para nadie es un secreto el hecho de que hoy día a nivel mundial estamos viviendo en un gran incremento de urbanización. Comentando el libro de Nehemías, precisamente en el capítulo 11, un gran pastor que ya falleció, que se llama James Montgomery Boyce, él hizo la siguiente observación. Él dijo, hace 3 siglos atrás, solo el 2,5% de la población mundial vivía en ciudades. ¿Sabe cuál es el porcentaje de personas que hoy viven en ciudades a nivel mundial? 60%. Hace 3 siglos atrás, solo el 2,5% de las personas vivían en centros urbanos. Hoy son casi el 60%. Las ciudades son estratégicas. Lo más llamativo de este proceso es que también es sumamente consistente con el desarrollo de la historia de la redención a través de la Biblia. Piense conmigo en esto. En la historia de la redención bíblica, nosotros vemos que la historia comienza ¿dónde? En un jardín. Comienza con Adán labrando la tierra. Comienza con Adán en su parcela, el jardín del Edén. ¿Qué parcela tenía Adán? Trabajando con los animales y labrando la tierra para producir alimento. Y nosotros vemos que desde el Génesis hasta Apocalipsis, si bien la historia comienza en un jardín en lo rural, terminará ¿dónde? En una ciudad. ¿En qué ciudad? En la nueva Jerusalén que descenderá del cielo. Fíjese, nosotros estamos caminando en una dirección que necesariamente terminará en un espacio urbano. Seremos miembros de una ciudad, por supuesto, que Dios planificó y que desde este mismo instante está construyendo a través de quienes somos sus hijos. Por lo tanto, yo quería sentar esto. Las ciudades son estratégicas, pero, y aquí empiezan los desafíos para usted. Los creyentes deben mudarse a lugares estratégicos. Aquí lo voy a empezar a incomodar un poco. Eso es lo que vemos en las páginas de Nehemías. Ellos, por medio de algunos voluntarios, pero por medio de otras personas que fueron sorteadas, lograron establecer quiénes debían mudarse a vivir a qué sector de Jerusalén. Y esto es algo sumamente revelador. ¿Sabe por qué? Porque en Chile, sobre todo, todos anhelamos un lugar para vivir y tenemos ciertas características soñadas para ese lugar en donde queremos nosotros vivir. Ese lugar tiene que tener ciertas características. Algunos son más de vivir en departamentos, otros son más de vivir en casas que tengan patio, no sé. Buscamos según nuestras preferencias y posibilidades. Pero realmente, ¿cuántos de nosotros le hemos preguntado al Señor, ¿dónde tú quieres que yo viva para servirte en aquel lugar? No parece ser una pregunta tan importante al momento de decidir dónde voy a vivir, dónde voy a comprar o dónde voy a arrendar. Porque nuestras preferencias van mucho más asociadas a nuestras comodidades, más que al servicio y más que al hecho de glorificar al Señor también con esa área de nuestra vida. Pero piense conmigo, si nuestra misión es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, debemos considerar que el lugar donde yo vivo es una parte estratégica de esta misión. El lugar donde yo vivo
Hace parte de mi propósito de ir por todo el mundo para predicar el Evangelio, porque mi vecindario es parte del mundo al que yo debo alcanzar como discípulo de Cristo. La mayoría de nosotros no tomó decisiones de vivienda considerando dónde el Señor nos había llamado a servir dentro de nuestra ciudad. Entonces yo quiero invitarlo a que usted lo vea de la siguiente manera. Actualmente, por la gracia y la obra del Señor, hemos recibido a muchas personas en nuestro templo. Ya después de la pandemia nos fue imposible cerrar las mamparas que separaban el templo del salón por la, gracias al Señor, gran afluencia de hermanos que empezaron a congregarse en nuestra iglesia. Y eso es ciertamente un motivo que nos llena de alegría y por el cual estamos muy contentos. Pero yo me he propuesto como pastor literalmente de deshacerme de muchos de ustedes y cerrar y volver a cerrar esas puertas. No sé si volver a cerrarlas, pero necesitamos volver a tener barcas vacías. Considere lo siguiente: hoy mismo tenemos a una familia que se mudó desde Concepción a Los Ángeles y se han comprometido con un proyecto para levantar allí una nueva iglesia. Luis y Pilar. Ellos vivían acá en Concepción, trabajaban acá en Concepción. Dejaron su casa, Pilar dejó la comodidad de su hogar y se trasladó a Los Ángeles para trabajar allá con un grupo de hermanos que necesitaban ser fortalecidos y acompañados. No solo eso, hoy mismo tenemos a una familia que está visitando la iglesia en Tomé. Hay un matrimonio que está allá, en donde han sentido el deseo de colaborar con el avance de la iglesia en aquella zona. Y el Señor ha puesto en su corazón que Tomé es un lugar en el cual ellos pueden servir. Hoy mismo, en la tarde, se van a reunir varios hermanos y hermanas y familias que salieron de esta iglesia para sumarse a otras familias en Coronel para levantar una obra en ese lugar. Tenemos una familia que viaja todos los meses a Yungay para colaborar con la obra en aquella iglesia. Familias de nuestra iglesia se mudaron a otras ciudades. Tenemos un matrimonio que se conoció en esta iglesia, se casó en esta iglesia y se mandaron a cambiar. Se fueron a Linares. Y allá él está trabajando como presbítero, ayudando a la iglesia de Linares a salir adelante. Tenemos otro matrimonio que se conoció en Misión Reforma, se casaron acá en la iglesia, ya tienen a su pequeña hija y se fueron a Chillán a apoyar la congregación allá en el sector de La Fuente. Y el pastor Saúl está ahí junto a su esposa liderando un hermoso grupo de personas. ¿Se dan cuenta cómo las ciudades son estratégicas? ¿Se dan cuenta cómo cuando somos capaces de comprometernos con lo que el Señor está haciendo con proyecto del Señor, podemos efectivamente colaborar a que este centro urbano que tiene a su alrededor tantas comunas, tantas localidades puedan ser impactadas también por el mensaje del Evangelio? Así que le hago esta pregunta, muy sinceramente, no me responda hoy día. Y ni siquiera responda que no al tiro. Piénselo un tiempo, póngalo en oración. ¿Usted consideraría formar parte de un grupo que estratégicamente se mude a otro lugar de la ciudad para levantar una obra allí y de esa forma acercar la iglesia a esos lugares? ¿Usted consideraría ser parte de un grupo base para disponer de sus dones, sus talentos y habilidades para iniciar una nueva obra en otro lugar? Eso es lo que nosotros vemos en este texto. Algunos se ofrecieron voluntariamente, yo quiero hacer eso. Y se cambiaron de zona, se cambiaron de ciudad o de vecindario para apoyar ese trabajo. Por supuesto que detrás de esto tiene que haber capacitación, tiene que haber un descubrimiento de dones, tiene que haber un descubrimiento de la vocación y ciertamente una firme convicción de que es el Señor el que nos llama a participar de su obra. Por lo tanto, es muy importante poner esto en oración y descubrir, sinceramente, en qué parte de la ciudad el Señor me está llamando a servirle. Ubicarnos en lugares estratégicos. ¿Para qué? Para amar nuestra ciudad, para cuidar nuestra ciudad y para bendecirla desde aquel sector y desde aquella localidad en la que el Señor me está llamando a servir. Y eso me lleva a mi tercer punto. Los creyentes deben amar y servir en la ciudad como demostración del Evangelio.
No tiene sentido que digamos que Dios ama a la ciudad si nosotros no amamos la ciudad. Es una inconsistencia porque no solo nos contradecimos, sino que también confundimos a la gente. Porque a la gente les decimos que Dios ama a la ciudad, pero nosotros como hijos de Dios no amamos a la ciudad. Entonces la gente queda como, bueno, ¿en qué quedamos? Piénsenlo. Tenemos muchas veces una mentalidad de fortaleza, es decir, de refugiarnos detrás de un muro para librarnos y alejarnos de los peligros de la ciudad, porque la ciudad nos intimida, porque la ciudad nos asusta, porque ciertamente vivir en una ciudad, como ya lo demostramos anteriormente, tiene sus complicaciones. Y muchos empiezan a vivir con esta mentalidad de fortaleza y por lo tanto no pueden cumplir ni desplegar su misión. Entonces, si creemos que tenemos que cuidarnos y protegernos de la ciudad, jamás nos vamos a conectar con ella. Y ese no es el objetivo que nos plantea el Señor en su palabra. Porque la Biblia nos vocaciona a ser una iglesia que ama la ciudad y que sirve a la ciudad. Y usted me puede decir, ¿dónde dice la Biblia eso, pastor? Bueno, Mateo, el propio Señor Jesucristo, el capítulo 5, versículo 14, dijo, ustedes son la luz del mundo y son una ciudad asentada, ¿dónde? En el monte. Y en el monte nada se puede esconder. Ustedes son una ciudad asentada sobre un monte. Y no se pueden esconder. No nos podemos esconder. Si nos escondemos, estamos renunciando a nuestra vocación. Si nos escondemos, estamos renunciando a cumplir la gran comisión. Y esto es consistente también con lo que Jeremías le escribió a este mismo pueblo que había sido exiliado hace varias décadas atrás, cerca de 70 años antes, ellos habían sido exiliados a vivir en la ciudad de Babilonia. Y Jeremías, el profeta de aquella época, les escribió una carta a los exiliados y les dijo, oren por la ciudad de Babilonia. Trabajen por la ciudad de Babilonia. Tengan hijos en la ciudad de Babilonia. Porque a la medida en que a la ciudad le vaya bien, a ustedes también les irá bien. Y si a Concepción le va bien, a la iglesia le irá bien. Y podemos participar nosotros de eso. Lo que me lleva a mi cuarto punto. Las ciudades entonces son campos maduros para la cosecha. Jesucristo mismo dijo que la cosecha era mucha, pero lo que faltaba eran obreros. Lo que faltan son misioneros urbanos. Eso es lo que hace falta. Gente que quiera estratégicamente servir al Señor en sus barrios. ¿Ha pensado usted por qué en la ciudad es donde suele concentrarse mayormente la inmoralidad y la corrupción? La razón no es solo la densidad, porque si usted toma a un pecador y suma a otro pecador, ahí usted va a tener el doble de pecado, ¿cierto? Entonces, un pecador más otro pecador, cosa de matemática simple, el doble de pecado. Entonces, si usted pone a muchos pecadores a vivir en un solo lugar cercano, usted va a tener entonces ahí mucho pecado, ¿ya? Pero no solo eso, sino que también, por alguna razón, las ciudades generan la seguridad de pasar más desapercibido. Las ciudades logran desnudar el corazón de los hombres porque la gente se escuda detrás de las ciudades, en donde, como hay tanta gente, son capaces de hacer cosas que no harían en un círculo más cercano porque creen que nadie los va a ver. Y déjeme decirle algo, Concepción todavía no es tan grande. Siempre hay alguien viendo, siempre hay alguien mirando. Así que cuando yo conduzco mi vehículo por la calle, no le toco la bocina a nadie, porque es altamente probable que me encuentre con algún hermano de la iglesia en la calle. Y como yo sé que algunos de ustedes no manejan muy bien, prefiero no meterme en problemas. Estoy bromeando. Pero fíjense, esto es súper revelado, porque uno podría verlo como una debilidad, ¿no? En la ciudad se concentra mayormente la inmoralidad y la corrupción y el pecado. Entonces, lo que deberíamos hacer como creyentes es salir de eso, ¿no? Y no. ¿Sabe por qué? Porque ¿quiénes son los que más necesitan de Jesús? Los pecadores. Los pecadores son aquellos que más necesitan de Jesús.
y la ciudad está llena y repleta de ellos. Nuestra ciudad está llena de pecadores. Vaya al edificio del gobierno regional. Ahí le doy un ejemplo. Vaya, allá necesitan a Jesucristo. Y lo tiro para la talla, pero es serio. Nuestra ciudad está sumida en el pecado y en la corrupción. Y lo que necesita Concepción es más de Cristo. Porque los pecadores necesitan a Cristo Jesús. Concepción es una ciudad que si Jesucristo la viera, la vería como estos campos blancos, listos para ser cosechados. Nuestra ciudad necesita más de Jesús, porque donde abunda el pecado, allí abunda igualmente la gracia, dijo el apóstol Pablo. Así que la ciudad es un lugar adecuado para que Jesucristo pueda transformar la vida de las personas, porque Él murió en la cruz y resucitó para traer perdón, salvación y restauración a los pecadores. Así que nuestra ciudad es un campo maduro, listo para ser cosechado. Lo que me lleva a mi último punto para que ya vayamos terminando. Finalmente, todo se trata de Jesús. La razón por la cual Dios restableció a la ciudad de Jerusalén fue porque quería prepararla para la venida de aquel que sería el Salvador, Cristo Jesús. Para que después de la muerte y la resurrección de Cristo, la noticia del Evangelio comenzara, y nos dice Hechos 1:8, en Jerusalén. Y de Jerusalén pasó ¿a dónde? A Judea, que era la región continua o contigua. Y después de eso pasó a Samaria. Y la Biblia dice que de esa forma el Evangelio llegó hasta lo último de la tierra. Fíjese, la ciudad y los centros urbanos son estratégicos porque nos permiten alcanzar el mundo entero. Y fíjense, Jesús mismo nos dio ejemplo de cómo ser un misionero urbano, porque Jesús mismo experimentó lo que hoy día yo les estoy diciendo. ¿Dónde vivía Jesús antes de venir a la tierra? En el cielo, a la diestra de su Padre. Miren lo que voy a decir. Jesús dejó el cielo y toda su gloria para mudarse a vivir a la tierra. Y usted se queja de su barrio. Jesús dejó la gloria para mudarse a vivir al mundo. Él traspasó los cielos. Él fue el primer misionero urbano. Nació en un pequeño poblado rural, Belén, y desde allí él supo que su ministerio debía desarrollarse en Jerusalén e impactar allí al mundo entero. Entonces los misioneros no son solo aquellos que son enviados a lugares exóticos, son también aquellos a quienes enviamos incluso dentro de nuestro propio centro urbano a desempeñar alguna misión. 39 veces en el Evangelio de Juan Jesús dijo que había sido enviado con una misión. Y yo les traje el ejemplo solo de uno, Juan 20:21. Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así yo los envío. Como el Padre me encargó la misión de dejar mi gloria en los cielos y nacer en el mundo, así yo también a ustedes los envío. Y así fue como estas muchas personas mencionadas en el capítulo 11 se mudaron a vivir a un lugar diferente al que vivían originalmente para cumplir con dicha misión. Quiero, para terminar, contarles una pequeña historia que para mí siempre ha sido muy inspiradora y que en gran medida, de hecho, le ha dado dirección a mi trabajo pastoral y está inspirada en la vida de Juan Calvino. Varios de ustedes conocen la historia y la vida de Juan Calvino. Y nosotros sabemos que él era un gran maestro, personalmente para mí uno de los exégetas más grandes que ha existido sobre la faz de la tierra. Pero además él tenía algo que no suele ser muy mencionado, porque uno se imagina a Calvino, sobre todo porque las imágenes o retratos que se hacen de él no ayudan mucho.
que no era muy bonito, entonces pareciera ser como que él estaba todo el día con la nariz metida en los libros, ¿no? Como estudiando y pensando, y hay una imagen muy fría de Calvino. Pero déjenme decirle que Calvino tuvo un gran corazón misionero. Sucedió lo siguiente: después de la Reforma, a partir del año 1550, ustedes saben que la Reforma estalló en 1517 con Martín Lutero, y durante las décadas posteriores, Europa reaccionó al movimiento reformado con grandes persecuciones. Hubo persecuciones en Alemania, en Francia, en Escocia, en Inglaterra. Entonces muchos creyentes tuvieron que salir corriendo. De hecho, hasta el día de hoy se celebra en el mundo cristiano la noche de San Bartolomé, que fue una noche en la que los católicos mataron a miles de protestantes en una sola noche, porque los perseguían. Entonces muchos de los que vivían en distintas ciudades o naciones de Europa se fueron a vivir a una ciudad en donde vivía Juan Calvino, que se llama Ginebra. Ginebra había pasado a ser una ciudad protestante porque sus líderes y gobernantes eran protestantes. Entonces pasó a ser una especie de ciudad refugio para mucha gente en Europa. Miles de personas fueron a Ginebra a refugiarse por causa de la persecución, y ahí fue donde Juan Calvino creó la Academia de Ginebra. Y en esa academia él se encargó de instruir bíblicamente a todas las personas que iban a refugiarse por causa de la persecución. Pasó lo siguiente, que cuando la persecución en Europa amainó, Juan Calvino le dijo a toda esta gente que había ido a estudiar con él: ahora ustedes deben volver a sus naciones, volver a sus ciudades y predicar el Evangelio. Y se cuenta la historia de que en Francia, y solamente voy a mencionar esto, en 1555 solo habían en Francia 3 iglesias protestantes que eran clandestinas. En toda Francia, 3 iglesias protestantes. Para 1563, es decir, 8 años después, en Francia se contabilizaron 2.150 iglesias que aglomeraban 3 millones de creyentes. En 8 años. Y no solo fue en Francia. Italia, Países Bajos, Hungría, Polonia, los estados imperiales libres de Rumania, e incluso el Evangelio desde Ginebra cruzó el Atlántico y llegó hasta Brasil en 1560. Ahí se redactó una confesión de fe que se le conoce como la Confesión de Fe de Guanabara. Llegaron algunos protestantes y, como Brasil era un país ultraconservador y católico, los encerraron, y mientras ellos estaban encerrados, les obligaron a que declararan cuál era su fe, y ellos escribieron una confesión de fe. Cuando ellos escribieron lo que creían, les dieron más razones para matarlos. Pero quedó ese registro histórico de la confesión de fe de Guanabara en Brasil. Hermanos, no estamos estudiando el libro de Nehemías por casualidad. Hay en esta serie una profunda convicción de que debemos convertirnos en una iglesia urbana y misional. Debemos convertirnos en una iglesia urbana y misional. Y deseo que por medio de esta serie usted llegue a hacerse una idea de por qué estamos tan comprometidos y tan afanados en la plantación de otras iglesias. Porque creemos que tenemos una gran oportunidad. Concepción es un gran centro urbano. Es la conurbación más importante del país después de la región metropolitana. Entonces, lo dejo con 3 cosas para que piense y practique durante la semana. Reconocer que la ciudad es estratégica en el plan de Dios es un aliciente para amarla. Servirla e involucrarnos en sus padecimientos para traer redención. Si Dios ama la ciudad, nosotros debemos amarla igualmente. Si Dios ama esta ciudad, debemos servirla y debemos estar en donde la gente nos necesita para llevar alivio y para llevar la redención de Cristo a esas personas. Segundo, esta ciudad, porque está llena de pecado, necesita de Cristo.
Y somos sus discípulos quienes hemos sido equipados para comunicar el Evangelio en sus diferentes círculos de influencia. Por lo tanto, yo le ruego que no viva detrás de una fortaleza. Tengamos esta profunda convicción de que usted y yo hemos sido llamados a ser misioneros urbanos, en el barrio donde vivimos, en el lugar donde trabajamos o en el lugar donde estudiamos. Y por último, no me conteste hoy, póngalo en oración. ¿Se uniría usted a un grupo de discípulos para mudarse a un lugar estratégico y allí predicar el Evangelio y plantar una iglesia en aquella región? Cuando yo digo que me tengo que deshacer de algunos de ustedes, no lo digo porque uno quiera que la gente se vaya. Me abriga la profunda convicción de que hay muchos sectores que aún no hemos alcanzado. Y fue algo que yo compartí muy modestamente con algunos presbíteros hace un tiempo atrás en una reunión, pero yo creo profundamente que a través de la obra de nuestras manos nosotros podemos plantar en nuestra región muchas más iglesias. Porque faltan iglesias en San Pedro, en Hualpén, en Talcahuano. Tenemos que terminar de consolidar las que tenemos ahí en Coronel, en Los Ángeles, fortalecer el trabajo allá en Tomé. Y para eso necesitamos de misioneros urbanos, de gente que diga, yo estoy disponible para trabajar, para servir y para unirme a otros discípulos a fin de alcanzar alguna otra ciudad. Que el Señor te bendiga y que este sea un tiempo para pensar y para orar también por lo que nuestra iglesia anhela y desea hacer para la gloria del Señor. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos al Señor su bendición? Querido Dios, gracias te doy porque tú nos llamaste a ser parte de tu pueblo. Y no nos llamaste a ser parte de tu pueblo solamente para vivir cómodos en el lugar donde nos has puesto, sino que también, Señor, por medio de tu palabra, tú nos desafías a asumir con real compromiso la misión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y hoy día, Señor, hemos comprendido que parte del mundo es también aquel lugar donde tú nos has puesto a vivir. Y queremos comenzar allí, Señor. Queremos comenzar aquí, en este vecindario. Queremos comenzar aquí en torno a estos edificios que se han construido hace poco. Queremos, Señor, ser una iglesia que esté preparada para recibir a aquellas familias que vendrán a este sector a vivir cuando otros edificios que se están construyendo estén terminados. Queremos, Señor, servir al centro de Concepción, porque es el lugar donde nos llamaste a brillar con la luz de Jesucristo. Queremos, Señor, ser sensibles a sus necesidades, atender a aquellos que sufren, llevar redención y salvación a aquellos que hoy día caminan en tinieblas. Capacítanos, Señor, para predicar con valentía el mensaje del Evangelio en nuestra ciudad. Pero también, Señor, te rogamos que tú levantes a hombres y mujeres que con profundo deseo de servirte puedan estar dispuestos incluso a viajar un poco más lejos, a ir tal vez a Coronel, a ir tal vez a Tomé, a ir tal vez a Los Ángeles, para sumarse al trabajo que allí estamos desarrollando, para que el día de mañana a través de esta iglesia tú también nos permitas alcanzar otros sectores en donde aún hay necesidad. Hay tantas comunas a nuestro alrededor, Señor. Hay tantos barrios de nuestra propia ciudad que no han sido alcanzados. Queremos, Señor, que tú nos des un corazón misionero para comenzar a predicar primero por nuestra ciudad. Bendice esta iglesia. Bendice la obra en nuestras manos. Y cuida, Señor, de nuestro corazón, para que nunca, Señor, vayamos detrás de proyectos humanos, que podamos realmente, Señor, sumarnos a tu proyecto, al proyecto que tienes para la ciudad de Concepción. Gracias, Señor, por estar con nosotros en esta hora. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús, te lo ruego. Amén.